sean en esta tu casa. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Antes de que me lancen las preguntas los asistentes, me hicieron algunas consultas a alguien a quien estamos proponiendo esta charla, ¿no? Y me dijeron varias cosas, ¿no? Una de ellas es, ¿por qué hablar de estas cochinadas en la iglesia? Otra es, se me hace difícil hablar de sexualidad con mi esposo y con mis hijos. De edades 18 a 26 años. ¿Quién de los padres debe hablar con un hijo adolescente sobre la sexualidad? ¿El padre o la madre? No quiero ciertas cosas y no lo acepto. Sufro, no sé qué hacer. Esto es muy privado, por favor. Como ustedes ya pueden apreciar de las preguntas que están escritas y de las que he leído, este es un tema, diríamos, que es difícil, parece, abordar, y es que efectivamente, más en estos últimos tiempos, este tema se ha maltratado muchísimo. Entonces nosotros creo que hacemos bien en iglesia hablar de estas cosas, porque si no hablamos de esto en iglesia vamos a estar expuestos a lo que dice el mundo. El mundo, es decir, sin fe, nosotros no sabemos quién es Dios ni quién es el ser humano. Y si es que no sabemos quién es Dios y no sabemos quién es el ser humano, entonces tampoco vamos a entender las distintas facetas de la vida humana a lo largo de su desarrollo en estas circunstancias. Y tengo una dificultad porque yo quiero usar la pizarra, pero casi la pizarra la ha usado todo. Entonces no te preocupes, yo voy a poner acá algunos jeroglíficos para saber qué había que escrito y entonces después ustedes van a votar. A ver, todo lo que esté escrito con negro lo dejo, lo que esté escrito en azul lo borro. Alguien que me ayude a buscar. Todo lo que está en azul, lo que esté negro, lo dejas. Yo me entiendo, si ustedes no entienden, no se preocupen. A ver, entonces, ¿cómo hablar y qué entender por la sexualidad? No es posible si no sabemos quién es el ser humano. Y nosotros no sabemos quién es el ser humano si no estamos con la luz de la fe. ¿Y qué es lo que podemos decir? Es denso, pero tenemos que decir que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hemos celebrado en la solemnidad de la Santísima Trinidad, es unidad perfecta de tres personas. El Hijo ha asumido la naturaleza humana, Jesucristo, y Jesucristo es verdadero Dios porque es consustancial al Padre y al Espíritu Santo, pero Jesucristo también es verdadero hombre, ser humano, y solo Jesucristo nos permite saber quién es Dios y quién es el ser humano, quién somos cada uno de nosotros. Ese es lo fundamental para entender el tema de
ser humano es un ser igual que Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza de Dios, y Dios es comunión de amor de personas. Dios es comunión de amor de tres personas. San Juan nos dice en la primera carta, capítulo 4, Dios es amor. Consecuencia de eso, el ser humano que nos ha revelado Jesucristo es que el ser humano también es comunión de amor. El ser humano, creado en imagen de Jesucristo, los humanos somos comunión de amor de muchas personas. Es decir, los seres humanos no somos seres individuales sueltos. Nosotros no somos simples individuos. Este promueve es un individuo. De la fábrica que ha hecho esto los hace en serie. Pueden tener pequeñas diferencias, pero todos son igualitos. Los seres humanos somos seres personales, imagen y semejanza de Dios, seres de comunión, de amor, y ser persona es ser de relación, porque Dios también es un ser de relación. Y la relación entre los seres humanos, igual que la relación en Dios, es una relación de amor. El ser humano, además, es un ser compuesto. Dios es espíritu puro. El ser humano, criatura, la naturaleza humana. Jesucristo tiene naturaleza divina, naturaleza humana, pero es persona divina, es el Hijo de Dios, consustancial al Padre y al Espíritu Santo. Está bien. Pero el ser humano que revela a Jesucristo es cuerpo y alma espiritual. Es un ser compuesto. Nosotros, los seres humanos, igual que Dios, somos seres personales. Y de toda la creación, nosotros somos los únicos seres personales que tenemos sexualidad. Es decir, que nos relacionamos como seres sexuales. Todas las otras criaturas que existen en la creación, criaturas corporales, ninguna es persona. La única criatura que es persona y que tiene sexo es la criatura humana. ¿Se entendió? Y la criatura humana tiene sexo porque tiene materia, tenemos cuerpo. Somos seres que tenemos una naturaleza que es corporal. ¿Se entiende hasta ahí? Y esa naturaleza es sexual. Y la sexualidad sirve para que se establezca esa relación de comunión de amor. Entonces, ¿por qué tenemos sexualidad? Para que podamos amarnos con todo nuestro ser. Dios, espíritu puro, es amor, pero Dios no tiene naturaleza corporal. Los ángeles tampoco. Cuando el Verbo eterno se encarna, Jesucristo nacido de María Virgen, el ser humano, porque Jesucristo es verdadero hombre, el ser humano descubre el verdadero sentido de quién es. Y es decir, yo no puedo entender la sexualidad si no entiendo quién es el amor. No digo qué es el amor, quién es el amor. El amor no es algo. Dios es amor. Entonces la sexualidad es lo que permite que el ser humano participe de algo que es propio y exclusivo de Dios, que es ser creador. El ser humano es verdadero creador cuando procrea, cuando da vida a través de su sexualidad. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien quiere hacer
sexualidad, sin Dios, sin Jesucristo, simplemente como el ser humano es visto como si fuera un animal más. La sexualidad humana se degrada, pierde la dignidad que corresponde al ser humano. ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces nosotros por eso tenemos que darnos cuenta lo importante que es entender la sexualidad a la luz de la fe. ¿Quiénes deben de hablar de la sexualidad? Claro, lo tienen que conocer, voy a decir más cosas, estoy diciendo solo la introducción, lo tienen que conocer todas las personas, tenemos que entender qué significa nuestra sexualidad, pero sobre todo ahora en este tiempo de tanta confusión, los padres tienen que tener muy claras estas cosas, porque distintas, entre comillas, ciencias humanas dicen una cosa y otra cosa y se ha producido una gran confusión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, a ver. Sí, padre. Yo había preguntado si en el matrimonio es lícito o es correcto tener relaciones sexuales Solo por placer. por placer, Hay una pregunta así. más no por procrear. Ya. Ahora, por Vamos a responder esa pregunta, pero antes de llegar a eso, quería hacer esto para que se entienda. ¿Pueden borrar, excepto lo que está anotado al costado? Sí. Tengo una consulta. A ver, antes de borrar. Usted mencionó que cuando el ser humano se aparta de Dios y tiene sexo solo por placer, se vuelve... No he dicho eso. No. He dicho que la sexualidad humana o cualquier otra dimensión del ser humano, ojo, cualquier otra dimensión del ser humano, sin Dios, sin Jesucristo, es degradar al ser humano. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, los animales, mejor dicho. Un animal, por eso los filósofos, por ejemplo, los filósofos griegos decían que el ser humano era un animal político, era un animal inteligente, pero nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Más, Dios habita en nosotros. Nosotros estamos llamados a tener vida eterna. La trascendencia del ser humano no se produce en la procreación, como incluso creía Abraham. Lo hemos visto esta semana. ¿Se entiende ese punto o no? ¿Alguna otra pregunta antes de que borren esto? Que es general. Nada. A ver, sí, buenas noches. Queda claro que la explicación bíblico-teológica, ahí no, pero si una explicación más bíblica con un texto que hable de la sexualidad, como para tenerlo siempre. Está en el libro de Génesis, capítulo primero y capítulo segundo. Capítulo primero del Génesis, versículo 26 y siguiente, dice: al sexto día el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó al hombre. Entonces ahí está diciendo que Dios es comunión de personas, es nosotros, porque es hagamos en primera persona del plural, ¿está claro? Pero lo sorprendente es que ese hagamos no solo incluye a las tres personas divinas, sino también a las criaturas humanas. Crear, hacer un hombre, un ser humano, es obra de Dios y nuestra, porque nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos acoger la voluntad de Dios o la podemos rechazar. Nosotros podemos tener una sexualidad, una vida íntegra, o podemos animalizarnos. ¿Se entiende? Y por eso nosotros podemos elegir seguir el plan de Dios o hacer las cosas como a nosotros nos da la gana. ¿Se entiende? Ahora, en el capítulo 2 del Génesis se dice las versiones de cómo aparece el tema de la sexualidad
mujer, porque Adán se sentía solo. Y entonces cuando ve a la mujer dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. El otro relato es que el Señor hace del barro de la tierra al hombre y la mujer. Son dos relatos que se complementan, no son antagónicos ni contradictorios. Entonces la sexualidad aparece y cuando el Señor decide crear al hombre, varón y mujer los creó. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos enfáticamente, la sexualidad humana tiene dos sexos, varón y mujer. No hay más sexos, no hay tercer sexo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces sí podemos borrar ya o quieren preguntar algo sobre esto que está aquí referido, que es más general. O sea, una cosa es sexo y el otro es identidad sexual. Hablaremos de eso después, ¿de acuerdo? Dos sexos nada más, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle quiénes somos nosotros, el ser humano, y haciendo el énfasis en la sexualidad. Es decir, vamos a centrarnos en la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene entonces un punto intermedio, diríamos, en la creación. Dentro de las criaturas están los espíritus puros, los espíritus intermedios, diríamos, los ángeles, y están las otras criaturas visibles, diríamos, lo que desde primaria nos decían, ¿no? El reino animal, vegetal, mineral. De toda esta creación, solo el ser humano es ser personal, igual que los ángeles, y eso es igual que Dios, que también es persona, pero solo nosotros somos seres que tenemos sexualidad. También la tienen los animales, pero no son personas. También los vegetales, pero no son personas. Los minerales no tienen sexualidad. La sexualidad está en relación con las criaturas visibles, sensibles, corporales, con la procreación. Eso lo tenemos en común con los animales y con los vegetales. ¿De acuerdo? Pero la procreación en el ser humano no es igual que en los animales y los vegetales. Porque la procreación incluye una dimensión espiritual. ¿Qué es esa dimensión espiritual? Es la dimensión que nos relaciona con Dios y también con estos otros seres espíritus intermedios, espíritus puros, criaturas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante por eso entender qué significa ser persona. Pero además es importante entender la dimensión de la sexualidad y la procreación. Entonces, ¿cuál es la confusión que hay ahora? Que cuando se saca a Dios y se saca la dimensión espiritual, el ser humano desciende a este nivel. La sexualidad humana está hecha para la procreación, pero la procreación está, diríamos, facilitada porque la intimidad sexual produce placer. Si la intimidad sexual no produjera placer, sería muy fácil que la especie humana se hubiese extinguido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comentar esto un poco más. Nosotros somos seres sexuales.
Pero la sexualidad no tiene que ver solamente con los genitales. Todas nuestras células, todo nuestro organismo tiene una sexualidad. Se extiende en todo nuestro ser. Cada célula de nuestro organismo tiene un cromosoma XY, si es que es varón, y XX si es mujer. Todas nuestras células, en la piel, en el hígado, en el corazón, en el cerebro, todo nuestro organismo. Si es que la persona es XX o si es XY, va a desarrollar características sexuales secundarias que van a hacer la diferenciación entre varón y mujer. ¿Se entiende eso? Y eso va a producir atracción. También está desde el género. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, hasta si es hueso de mis huesos, ya no se siente solo. Porque la comunión de personas humanas no solo es entre personas, diríamos, no solo es sexual, pero la sexualidad, la relación del varón y la mujer es para que esa sexualidad se haga integral. Y entonces, para entender la sexualidad, es necesario entender que somos personas y que estamos hechos para el amor. Y por eso se necesita que exista la integridad de la persona cuando ejerce la sexualidad y la integridad del amor. Porque si no, el ser humano puede entender que la sexualidad es algo, por ejemplo, meramente genital. Estimulación meramente genital, que produce placer, pero esa sexualidad no está ajustada a la condición de persona ni tampoco a la integridad del amor. Vamos a explicar eso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el ser humano? Que nosotros, fruto del pecado, consecuencia del pecado, nuestro ser personal está fragmentado y también nosotros tenemos la dificultad que no sabemos amar. Todo eso es consecuencia del pecado. Lo que hemos celebrado hoy, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, es justamente la integridad del amor humano. Porque Dios en Jesucristo nos amó como verdadero Dios y como verdadero hombre. Pero también estamos fragmentados en nuestra persona humana. Esto es complejo, voy a referirme a algunas cosas que tienen que ver directamente con la sexualidad para entender la fragmentación de la que estoy hablando. Ser persona implica razón, inteligencia, lo mismo, ¿no? Voluntad, libre albedrío, y capacidad de amar, entre otras características. Y nosotros tenemos, como seres corporales y alma espiritual, facultades, que están algunas enunciadas. Tenemos la inteligencia, tenemos la voluntad, tenemos la memoria, tenemos la capacidad de amar, el libre albedrío. El tema es que todo esto está dividido, heridos por el pecado. Les voy a poner ejemplos para que nos demos cuenta. Nosotros podemos pensar algo, desear algo, hacer un proyecto, y eso que queremos y deseamos, muchas veces no lo hacemos. ¿O no les ha pasado eso? Sí.
Entonces nuestra razón, nuestro debe ser va por un lado, nuestra capacidad de ponerlo en práctica va por otro lado. Podemos tener grandes deseos, grandes proyectos y se quedan ahí en el papel, en nuestra mente. Eso es porque hay una división entre nuestra razón y nuestra voluntad. Podemos empezar y luego nos quedamos a medio camino. ¿Está bien? Algo parecido pasa con el amor humano. El amor humano es de dos tipos. El amor eros, que tiene que ver más directamente con la sexualidad. Y el amor humano tiene una dimensión que también es amor filial. Estas son dos formas de amor humano. Estas dos formas de amor humano están unidas. El eros es el querer. El ser humano quiere muchas cosas a la vez, pero dentro de lo que quiere a otra persona humana. Pero puede querer a esa persona humana fragmentada, una parte de la persona humana. Ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, más en esta cultura, incluso ustedes, quienes son casados, levanten la mano. Probablemente ustedes cuando se han casado, lo que despertó en ustedes más el deseo de casarse, ustedes se enamoraron de los cuerpos. Lo que primero les atrajo. Y luego, claro, se fueron conociendo. Y luego, ¿pero qué pasa? El cuerpo va cambiando con el tiempo. Y puede hacer que de repente, si uno tiene un amor de la persona dividida, ama el cuerpo. Y el cuerpo ya no, después ya no me gusta, digo, ya no la amo. Es que ese querer, ese eros, no es verdadero amor. Es un amor imperfecto, no permite una relación estable. ¿Se entiende ese punto? Yo le digo a la gente para que se entienda, a ustedes, ¿cuál es el postre que más les gusta? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo? Merengado de chirimoya. Imagínense que alguien le dice a ustedes, yo conozco dónde se prepara el mejor merengado de chirimoya. Te voy a dar ese merengado. La condición es que vas a comer ese merengado de chirimoya mañana, tarde y noche, todos los días. Va a pasar un tiempo, ya no vas a querer merengado de chirimoya, pero te vas a curar. El querer humano, cuando se refiere a una dimensión fragmentada, por ejemplo a la corporal, que es igual como querer un postre, se satura. ¿Se entiende? Entonces el ser humano tiene que entender su sexualidad para no cosificarse y no utilizarse. Y se pueden utilizar como cosas también en el matrimonio. No solo si el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, un poco a la pregunta. ¿Puede haber relación solo por placer? Respuesta, no, porque sería cosificarse. Tiene que haber relaciones por amor. No es igual que por placer. No significa que el placer es malo. El placer debe alimentar el amor, pero puede ser simplemente mero placer. Puede haber violación dentro del matrimonio. Si es que uno de los dos utiliza al otro para su placer. El amor, herido por el pecado, en sus distintos quereres, uno de los quereres es el que tiene que ver con el sexo, tiene que estar integrado, y para eso existe el amor filial. El amor filial no es solo yo, porque el querer, tal vez esto no lo he dicho, es importante, el querer es autorreferencial. El sujeto que quiere es el que determina lo que quiere.
Siempre el querer tiene un yo quiero. Puede ser que coincidan, los dos quieren, ¿de acuerdo? Pero el querer puede ser absolutamente autorreferencial, no necesita del otro, ¿de acuerdo? El querer no me hace comunión de amor. El querer me puede llevar a manipulación, a utilización, a cosificación, ¿de acuerdo? El filia es el amor de dar y recibir. Es decir, un sujeto da y recibe. Pero el tema ahí es que puede hacer que alguien siente que da más y que recibe menos. Entonces, el eros y el filia herido por el pecado no es suficiente para una relación sólida y estable. Y el matrimonio está instituido como sacramento para una relación sólida y estable que permita que crezcan nuevas criaturas humanas, fruto del amor de los padres, para que vivan en comunión de amor y alcancen la finalidad de amar como el Señor nos ama. ¿Se entiende ese punto? Entonces el amor filia y el amor eros no es suficiente, porque están heridos por el pecado. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Nos ama con verdadero amor eros, porque Jesucristo nos ama con amor eros, con pasión. Nos ama con verdadero amor filial, porque Él no tiene pecado. Pero además nos ama con amor agape, que es amor divino. El amor agape purifica el amor humano, lo hace pleno. Ese es el amor propio dentro del matrimonio y dentro de los bautizados, dentro de la iglesia. ¿Se entiende eso? Vamos a explicarlo un poco más. Sí. Sí, padre, tengo una duda. Por ejemplo, en el matrimonio, o en mi caso, ¿no? Yo tengo mi esposa, yo la quiero, ella me quiere, yo la amo, ella me ama. Yo quiero tener relaciones, y ella también. Yo no las quiero usando, ni ella a mí ni yo tampoco. Si no se está usando, lo que no se quiere es tener un hijo más. Entonces, mi pregunta es, ¿tener sexo solamente por placer, a pesar que nos amamos, nos queremos? y no querer tener hijos. Ajá, ¿eso es lícito? ¿Sí o no? El asunto es que justamente el amor está ligado a la procreación. Cuando dos personas reciben el sacramento del matrimonio, no es igual que el matrimonio civil, no es igual que la convivencia. Las personas se les preguntan y están abiertos a la vida, porque si dos personas quieren recibir el sacramento del matrimonio y no quieren tener hijos, ese matrimonio está en problemas. ¿Y por qué es tan importante los hijos? Tiene que ver justamente con el amor agape. La manera en que el Señor nos comunique el amor agape es a través de los sacramentos, y uno de los sacramentos en especial es el sacramento del matrimonio. Y los hijos permiten que los padres, que los esposos descubran el amor agape. Muchos de ustedes son padres, seguro. ¿Quiénes son padres de familia? A ver, levanten la mano. Ustedes se habrán dado cuenta que ustedes no aman igual a sus hijos que a sus esposos, a sus esposas. Porque el amor a los hijos también es querer, pero no de naturaleza erótica, carnal. Pero es un amor que tiene más agape que el amor que tienen entre los esposos. Por eso incluso la gente a veces cuando tiene problemas en el matrimonio dice, y no me separo por mis hijos. Dicho de otra manera, el amor humano de los padres por los hijos es un amor más gratuito, más incondicional que el amor entre los esposos. El amor entre los esposos espera correspondencia. Si uno siente que da mucho y el otro da poco, entonces eso no
crea cierta molestia, cierta inconformidad. ¿Se entiende eso? Y se van sacando cuentas. Ese amor tiene que ser purificado. Por ahí quería preguntar. El amor agape es el amor divino que Jesucristo nos comunica a través de los sacramentos, incluido el sacramento del matrimonio. Es el amor que Jesucristo manifiesta en la cruz. Él entrega total, gratuita e incondicional, a cambio de nada. Es el amor que ama primero y que quiere el bien del ser amado, y eso lo hace feliz. El amor eros espera una satisfacción. El amor filia espera una retribución. El amor agape es totalmente gratuito. Ese amor no me lo puede despertar ninguna criatura humana. Ese amor no lo produce el ser humano. Ese amor lo tengo que recibir de Dios. Para eso el Señor nos ha dejado los sacramentos. Hermanito, disculpe padre, el hermano estaba diciendo que él ya tenía hijos. Y no quiere tener más hijos. Ya no quiere tener más hijos. Ya, por eso. Cuando uno no está bien, a ver, ¿quiere preguntar? Sí, o sea, yo no he dicho que no tenemos hijos. Yo quiero decir que si el acto sexual tiene que estar sí o sí ligado a tener más hijos. O sea, que Ya. si no tengo más hijos, no puedo dar. A ver. Es que justamente es muy interesante porque es un tema que nuestra razón lo ve con cierta dimensión. A ver, ¿quiere preguntar algo? Ya los ancianos, ya no. Ya. A ver. Pero por eso. Nosotros creemos que los hijos no son derecho de las criaturas humanas, los hijos son don. Los hijos son expresión del amor agape. A veces nosotros, cuando vemos la sexualidad humana como la sexualidad igual que en las especies animales, nosotros creemos que los hijos los fabrican los padres. No. Los hijos son don de Dios. Y el Señor sabe cuántos hijos necesita cada matrimonio para crecer en el amor agape y vencer sus egoísmos. Diríamos, los hijos son una bendición para los padres. Pero claro, los padres dicen, porque no conocen el amor de Dios y no han crecido en la fe, creen que los hijos son un estorbo, mucha carga, mucha molestia. Los hijos son un don de Dios. Es que nosotros estamos envueltos en una mentalidad antinatalista, una mentalidad que justamente le han hecho creer a las generaciones, eso no es reciente, que nosotros hacemos lo que nos da la gana. Claro, no es ilícito, o sea, cuando los esposos tienen intimidad sexual, no saben si van a ser padres o no. El Señor sí sabe. Entonces cuando los esposos dicen, bueno, yo ya no quiero ser padre, no quiero ser madre, entonces, ¿qué hago ahora con la sexualidad? Claro, caen fácilmente decir, oye, tú lo que necesitas es alguna intervención quirúrgica, algún tratamiento, entre comillas, antinatalista, anticonceptivo, para que puedas tener placer. El Señor sabe todo eso. Pero el problema es, ¿yo confío en el Señor o yo quiero hacer las cosas como yo quiero? No tiene que ver con el placer, tiene que ver con mi comunión y mi relación de amor con Jesucristo. Porque el amor agape yo lo recibo de Jesucristo. Es el Espíritu que me da el Señor. Y ese amor me da una mirada diferente. Es justamente Dios en nosotros. Lo que nosotros tenemos en este momento en el mundo es una visión secularizada. La gente quiere sacar a Dios y cree que eso le conviene. Entonces mi consejo, claro, cada uno de ustedes tiene experiencias diferentes, edades distintas,
Esto no les puedo decir a cada uno lo específico que necesita, pero esto sería más propio de una dirección espiritual para ver las circunstancias de cada matrimonio, por ejemplo, si es que ustedes cuántos hijos tienen, etcétera, por qué no quieren tener más hijos, etcétera, qué temor, ¿ya? Pero claro, ahora que hacerte todas esas preguntas que tendría que hacer para entender el caso específico puede de repente llevarnos a algo muy puntual, pero sí les puedo decir algo general que les ayude a todos. El amor tiene su máxima expresión en el matrimonio, en la intimidad sexual. La intimidad sexual es lo más sagrado dentro del matrimonio. Es casi como la Eucaristía. Porque en la intimidad sexual, dos personas en Cristo están en comunión de amor. En Cristo. Pero si los esposos, su fe es muy vaga, no viven los sacramentos y simplemente han aprendido sexualidad en el mundo, consumen pornografía y tienen sus expectativas según el mundo, entonces claro, van a tener un problema de entender lo que el Señor nos dice. Y claro, eso no solo aplica a los casados, también aplica a los solteros y ahora a todas las personas. ¿De acuerdo? A ver, dime. Vive la fe según tú. Ya. Pero no quieres tener más hijos, no quieres más bendición. Una esposa, pareja, ¿está casado en matrimonio sacramental? Ya, entonces una esposa, no pareja. Sí. Entonces yo digo, si no es listo, porque no va a haber construcción, entonces yo diría... Pero ¿por qué no va a haber concepción? ¿Tú sabes que no va a haber concepción? Porque si no tiene relaciones sexuales, no va a haber... Ah, tú quieres simplemente caricia, diríamos, sin intimidad sexual. ¿O quieres simplemente excitación sexual? Si ustedes creen que la sexualidad y la intimidad sexual no es expresión de amor, y el amor es entrega, entonces una entrega y uno dice, ¿sabe qué? Hasta acá nomás, ya no hay entrega. Es como que pides un delivery y cuando está a medio camino tú le dices, cancela el pedido. Y no hay entrega. Y pasa el taxi, yo estaba aquí esperando el taxi, 2 taxis me cancelaron. ¿Cómo? Sí, ya te entiendo, no necesitas detalles. Entonces, la relación de esposos dentro del matrimonio debe ser como de hermanos. Porque si No. Es que el problema pues es que ustedes están hackeados, ¿ya? Están hackeados porque tienen el tema de los hijos. Padre, yo Entonces, lo que quiero entender, que también me ha hecho poner la incertidumbre, o sea, el tema está prohibido tener el placer. No, el placer viene de Dios, Ya. pero el placer está unido al amor. Porque cuando los esposos, alguno de los dos o los dos, dicen, no, nosotros vamos a excitarnos y sentir placer, y eso no es amor, eso lo lleva simplemente a utilizarse. Están usando una parte de su relación personal que es el cuerpo, no está el alma espiritual, toda la persona, y es más, los genitales. Pero en la relación... Asomarse. Entonces, claro, ese placer es malo, no, pero el matrimonio está hecho para que los esposos crezcan en una comunión de amor. Y esa comunión de amor se consigue cuando se entregan más plenamente. ¿Y la sexualidad no une espiritualmente también? La sexualidad une espiritualmente cuando hay la integridad de la persona humana.
Pero cuando reducimos la sexualidad a genitalidad, estamos fragmentando a la persona humana. Y claro, puede parecer que no se están usando, pero lo que puede ocurrir, y no es infrecuente, que llega un momento igual que el merengado de chirimoya, y entonces van a tener la tentación de experimentar otros placeres, porque los placeres ya no son malos, ya fragmentaste al ser humano. Buenas noches. ¿Qué sugerencia nos podría dar dentro de lo que sería la planificación familiar en todo caso? Planificación familiar. Los hijos no es algo que fabrican los padres. Los hijos son don de Dios. En la iglesia se nos dice, porque así viene de la revelación, es bendición, los padres reciben los hijos que el Señor manda. Pueden tener desplazamientos según el ciclo natural de la mujer, pero no pueden usar métodos artificiales, no pueden utilizar técnicas quirúrgicas para evitar la vida. El matrimonio está abierto a la vida y los hijos son una bendición. ¿De acuerdo? Sí. Hay un caso de familias que tienen varios hijos y no pueden mantenerlos y tienen la pobreza. Sí, pero eso no es porque los hijos no sean bendición. ¿Ya? Por eso, esas explicaciones justamente sociológicas, antropológicas, sin Dios, es el argumento para que nosotros pensemos que Dios nos estorba, que Dios no se debe meter en la sexualidad, que Dios no debe entrar en el lecho de los esposos. Y le voy a decir algo, la intimidad sexual de los esposos no solamente es de los esposos. Todo en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio es de tres. Varón, esposo, esposa y Jesucristo. Es decir, no hay nada que nosotros podamos hacer, ninguna criatura humana, sin Dios. Y los esposos no pueden tener sexualidad sin Jesucristo. Yo cuando les digo eso, alguna persona una vez me preguntó, porque yo les digo a la gente, los esposos no se les está diciendo que antes de tener intimidad sexual tienen que hacer oración. Al terminar la intimidad sexual tienen que hacer oración. Esa intimidad sexual se la ofrecen al Señor para tener el mayor placer posible. Pero ¿cómo quieren obtener placer con lo que dice el mundo? Técnicas. Eso es una sexualidad deformada por el mundo. No es la vida que corresponde a los hijos de Dios, y sin eso en la mente nosotros no vamos a poder enfrentar las grandes confusiones que tienen muchos niños jóvenes y que en el mundo las ideologías difunden como si fuera pan caliente. Entonces es muy importante que los esposos tengan claro qué es el sacramento del matrimonio. Es una alianza de tres: el varón, la mujer y Jesucristo. Y Jesucristo es la fuente y la garantía del amor integral. Claro, desde la perspectiva meramente humana, entonces ustedes empiezan a ver cómo hago para que el ego sea más satisfactorio. ¿Cómo hago para que la filía, entre comillas? No, por eso entra en Jesucristo interviene, es el agape. No es que el agape funciona para todo, pero menos para el sexo. Al contrario, ahí es donde más importante. Y esa es la gran trampa en que ha caído la humanidad, especialmente los esposos, cuando la sexualidad se le ha entregado al mundo. La mayoría de las personas aprenden de sexualidad en la calle, de lo que le dicen sus amigos, otras personas, sus amigas. O lo que dice el mundo, sexólogos por aquí, opinólogos por aquí, por allá. YouTube, Kama Sutra. Y entonces creen que la sexualidad va a ser más plena y que van a tener más gozo y más disfrute sin Jesucristo. Gravísimo error. En lugar de descubrir el amor, lo único que van a es buscar un placer pasajero. No los va a sostener, no los va a unir más. Y van a caer muy fácilmente en
en la pornografía, en la masturbación, en el adulterio. Están en grave peligro. Porque no pueden hacer nada sin el Señor. Ninguna criatura humana, tampoco los esposos. Yo no puedo pensar nada sin el Señor. Yo no puedo hacer nada sin el Señor. Yo no puedo hablar nada sin el Señor. No puede haber sexualidad sin el Señor. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Esa es la fe. Si no tengo esa fe, tengo que pedirle al Señor que me aumente la fe. Porque de repente yo quiero hacer un Jesucristo a mi manera, mi familia a mi manera, según lo que yo entiendo. Entonces en realidad mi fe es una creencia humana. La fe no es una creencia humana. La fe es Dios en mí. Ustedes, los esposos, tienen que preguntarse. Para nosotros, ¿los hijos son una bendición o no son una bendición? Tienen que conversar los esposos, incluso de novios. Porque si la respuesta es no sé, o son mucha carga, mucho trabajo, entonces no van a estar abiertos a la vida. Entonces ustedes van a querer programar a sus hijos. Los hijos son una bendición, son un don de Dios. El mundo, no solo desde ahora, ahora también, los padres creen que los hijos son inútiles. Cuestan mucho trabajo, mucho esfuerzo y no aportan nada a la familia. Se necesita dinero. Eso no es lo que piensan mucha gente de los hijos. No trabajan, no producen, porque están teniendo una mirada economicista, materialista. Los hijos, yo les decía el sábado justo a unas personas, los padres no se dan cuenta, los padres de fe, que sus hijos son una bendición de Dios. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque están mundanizados y su fe está herida y porque mundanizan a sus niños desde muy temprano. Pero un niño bautizado es un santo. Si ustedes tienen hijos y los son bautizados, ustedes en su casa tienen santos. Santísimos. Y si ustedes a esos niños santos les enseñaran quién es Jesucristo y que ustedes necesitan en la oración de sus hijos, la oración de sus hijos los va a sostener ustedes. Pero ¿qué hacen los padres? Los padres creen que los hijos son una carga, que necesitan solo cosas materiales, no ven la dimensión espiritual y el tesoro que el Señor les está dando, y los padres son los primeros y la familia son los primeros en quitarle la santidad a los hijos. Entonces, claro, los hijos empiezan demandantes, solo piden, y en algún momento los padres ya les da felicidad cuando los hijos están en el colegio o están lejos de ellos. Esa es la acción mundana. Eso no es María y José. Figura de matrimonio. Entonces nosotros tenemos que ver al principio, porque si no, recibimos el sacramento del matrimonio, pero en la práctica viven igual que un conviviente o con un matrimonio civil. Y claro, es difícil, porque estamos heridos por el pecado, pero el Señor Todopoderoso, Él se pone como garante. Y eso necesita fe. Porque el problema es que nos falta esa fe. Yo creo que aquí ninguno de los presentes piensa que el hijo que no es una bendición, ¿no? Porque es una carga. Creo que nadie piensa eso. Creo que en el caso particular, la duda era para saber cómo debe ser tu relación con tu mujer. Tu relación con tu mujer es de, si ustedes desean tener intimidad, tienen intimidad. Y no están pensando en los hijos, o no, eso el Señor se encarga. El Señor sabe cuántos hijos necesita cada familia. Pero cuando los padres dicen, a ver, no, yo soy el que tengo que decidir sobre los hijos, están decidiendo algo que corresponde a Dios. Pueden hacer oración. Señor, haznos ver cuántos hijos nos vas a dar. Tenemos dificultades materiales, laborales, lo que fuera. El Señor le va a responder. Pero si, claro,
si creen que los hijos es simplemente algo que aparece así, fruto del desfogue carnal, entonces es una sexualidad degradada. Entonces por eso les hablaba de estas dos dimensiones. Integridad de la persona, es decir, la persona es cuerpo, alma y espíritu, imagen y semejanza de Dios, y Dios habita en nosotros, llamados a comunión de amor, es decir, amarnos como el Señor nos ama, como se ama la Trinidad Santísima. Y esa integridad del amor es herida por el pecado, y por eso necesitamos que Jesucristo entre. Si no hubiese habido pecado, hubiese sido suficiente el matrimonio natural, como Adán y Eva. Pero Adán y Eva, después del pecado, Adán le dice: la mujer que me diste, me dijo, no. ¿Contra quién se está quejando Adán? Contra Dios. Porque le está diciendo a Dios que le dio una mujer no para su bien. Y los esposos, en esta etapa de la historia, heridos por el pecado, igual que todos nosotros, estamos llamados a la santidad y a ser felices. Y necesitamos a Jesucristo. Pero el mundo nos ha llenado de una serie de ideas. Y claro, en este campo muchísimo más. Y entonces cada uno de ustedes tiene, yo sé, distintas. Una vez le decía a las personas, unos esposos, que tienen que hacer oración antes y después de tener intimidad sexual. Y se me acerca al final una persona que no levantó la mano. Me decía: padre, ¿qué voy a pedir cuando hago oración? ¿Voy a pedir que tenga más vigor sexual? Yo digo: no sé su problema sexual. Usted pida que se haga la voluntad de Dios. El Señor sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. Intimidad sexual debe ser el momento de mayor comunión y para que crezcan en el amor agape. Para el mundo es puro placer. ¿Se entiende la diferencia? Y claro, para eso necesitamos oración. El Señor nos va a explicar lo que uno tiene y hemos recibido desde pequeños en el colegio, las amistades, la universidad, mil cosas. Y claro, la gente habla y comenta cualquier cosa. Yo les vengo a decir lo que se nos dice en la iglesia. Y a ustedes dicen: bueno, a mí no me interesa la iglesia. Bueno, cada uno elegirá. Yo no sé qué hacen ustedes, yo no lo conozco, a muy poco, bueno, pero no sé qué hacen ustedes en su casa. ¿De acuerdo? No les vengo esto a decir para que le voy a poner una cámara en no, para que vayan al Señor. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, duda? A ver, acá ya. Sabe que ese matrimonio, ¿no?, es para estar unidos y para proveer traer esta vida. Puede también encontrarse que hay personas válidas que recién han tenido un hijo y la pareja quiere tener intimidad. El uso de los métodos de la alimentación natural para postergar, pero si viniera un hijo y lo acepta, creo que estaría bien esta situación para... Mi consejo es: ustedes apóyense en la voluntad de Dios en la oración. Por eso tienen que hacer oración. Hacen oración, le dicen: Señor, tú lo conoces, vamos a tener intimidad. Tú sabes cuánto te amamos, confiamos en ti. Pero si yo digo: no, mira, esto de acá, que Señor, qué oración, yo lo hago nomás según lo que se me ocurre, y el médico me ha recetado estos anticonceptivos o me ha dicho que me haga la ligadura, pero después voy a mí si me golpeo el pecho, entonces yo no tengo fe, pues. Tenemos que sincerar. Claro, nos da miedo porque nos han metido miedo. Nos han dicho creer que de Dios puede venir algo que no es para nuestro bien. Y eso es la tentación contra el Espíritu Santo. Aplicar a Dios cosas que no son buenas. Los hijos siempre son bendiciones. Yo conversaba con unos esposos jóvenes, 4 hijos, una discusión parecida a la de ustedes, muy fuerte, 4 hijos. Y entonces, sobre todo, él ya estaba preocupado porque los ingresos, etc.
por eso discutían. ¿Qué pasa? Su hijo mayor con una enfermedad grave, terminal. Uno no sabe. Entonces a veces los padres, nosotros, las criaturas humanas, queremos, como si nosotros supiéramos qué es lo mejor para nosotros. Quien sabe qué es lo mejor para nosotros es el Señor. A ver, primero acá y después allá atrás. Cuando hablamos de sacramento matrimonial hablamos de algo que es muy sagrado, pero resulta que esos placeres humanos hay hijos extramatrimoniales. ¿Qué comentario? A ver, atrás. Padre, bueno, yo de verdad un poco, digamos, si es que cabe el término de envidia sana, ¿no? Yo escucho que algunos quieren planificar, no quieren de repente, en mi caso, Es al al revés. contrario. Yo luché mucho, digamos, con mi esposa para poder tener a nuestra única hija y queremos tener un compañerito para nuestra hija, o compañerita, lo que Dios decida. Pero la pregunta es, así como de repente se prohíbe, ¿qué puede, digamos, ser como un apoyo para poder tener otro hijo, digamos, de repente algún método, o también se prohíbe digamos, Nosotros entendemos que la creación y la vida, Jesucristo es la vida, eso decimos, camino, verdad y vida. Entonces, una criatura humana es un don de Dios. Si tienen ese don de Dios, bendito sea Dios. Dele gracias. Y si quiere darle más, no rechacen esa bendición. No, es que ya no me conviene, ya no quiero tanta bendición, quiero que me bendigas de otra manera. Ya estoy ocupando el lugar de Dios. Y después quieren que el Señor no me escucha. Oye, tú quieres que el Señor haga lo que a ti te da la gana. La oración es, Señor, hágase tu voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, mi consejo es el mismo que para ellos. Vayan al Señor y el Señor sabe. Si lo mejor es que tengan uno más, el Señor se lo va a dar. ¿De acuerdo? Él sabe lo que nosotros necesitamos para alcanzar la plenitud de vida a la que estamos llamados, y eso se llama santidad. El Señor no nos llama acá para que ustedes tengan muchos o pocos hijos. La fecundidad no depende de la procreación natural, sino de que tanto nosotros amemos como el Señor ama. Pero algunos matrimonios el Señor les da esa bendición. Y claro, a veces sí, pues el Señor dice, por eso no. Les tocan, lamentaciones no lloran, les tocan, no bailan. No queremos hacer la voluntad de Dios. Creemos que el Señor no entre en esas cosas. Está muy ocupado. No, eso es porque nos falta oración y no confiamos en la oración. Ese es el problema de todo. A ver, siéntate acá más adelante porque ven. A ver, date un espacio acá para escucharte porque ya mi oído se está desgastando. A ver, para que te vean. A ver, ¿cuál es tu duda? Ven acá adelante. A ver, ¿cuál es tu otra duda? La pregunta del doctor. Sí, una pastilla conceptiva explícita, una pastilla conceptiva, que más o menos lo que entendía el compañero, también se existe. Porque es un medicamento al final. Depende qué pastilla conceptiva conocerás tú. No sabes tú. No hablemos de cosas hipotéticas. Ya, porque cuando uno empieza con cosas hipotéticas, no, pues es que si tus dudas son hipotéticas, es que tú estás mucho Disneylandia. ¿No? La imaginación es peligrosa. Nosotros nos relacionamos con el Señor en el hoy. Cuando yo empiezo, ¿y qué sería en el caso? ¿Y qué sería en este otro caso? Ahí fácilmente se va a meter el demonio y se va a engañar. Usar un método que me ayude a ser más conceptivo, digamos así, tampoco es efectivo. No, lo que no está permitido es la fertilización artificial in vitro. Pero depende, o sea, es que estos temas son complejos. Ya la fertilidad, ahora hay una crisis, una pandemia de infertilidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los seres humanos, sin darnos cuenta,
el ganado, utilizan esas hormonas. Y nosotros comemos carne, comemos aves, y entonces recibimos esas hormonas. Y además algunas personas usan otras adicionales. Entonces cuando están jóvenes, están casados, dicen nos vamos a cuidar. Cuando quieren tener hijos no pueden. Porque claro, hay un uso pues absolutamente no solo irracional, sino contra toda prudencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hay muchas preguntas. Entonces, vamos a tratar, a ver. ¿La inseminación artificial toda esa? No, eso es por fertilización in vitro. Cuando en el Génesis expulsan a Adán y Eva, está el árbol de la vida, que no toquen de ese árbol. Porque nosotros cuando queremos meternos, entre comillas, a perfeccionar la vida, el transhumanismo, etc., generalmente hacemos más mal que bien. ¿De acuerdo? A ver. Es un tema complejo, ¿ya? Entonces, podríamos quedarnos, yo no tengo problema, pero, claro, es amplio, ¿de acuerdo? El tema principal es, nosotros debemos desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Confiar en que lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, para nuestras familias, ustedes, para sus matrimonios, es lo mejor que podríamos. No hay nada más grande que lo que el Señor desea para nosotros. ¿Qué es eso? Que sean santos los esposos, que sean santos los hijos, que sean santas las familias. La sexualidad es un elemento importante en la vida matrimonial, pero no puede ser manipulada, no es para utilizarse. Por eso se necesita la integridad del amor, y por eso es lo que hemos celebrado ahora, el Sagrado Corazón de Jesús es el amor de Dios. Tenemos que ser purificados en el amor de Dios, y para eso se necesitan los sacramentos, la oración y la Señor. El Señor esté en nosotros. Tenemos que aprender a reconocer que está en nosotros. Está en sus esposas, está en sus esposos, está en sus hijos, si están bautizados. Y entonces esa es una bendición, y el Señor quiere que nosotros seamos luz del mundo. Porque en el mundo se dicen tontería y media. Y el Señor quiere que los esposos, los matrimonios, sean ejemplos, no es que tengan que hacer charlas, pero basta en su vida lo tengan que mostrar. Y claro, eso necesita fe. Porque uno puede decir, pero no lo entiendo. Porque la gente cree ahora que primero hay que entender y después creer. Pero no, la fe es, primero creo, cuando creo, entiendo. Si yo no creo que Jesucristo es el Señor que me ama y Él quiere lo mejor para mí, está en mí, entonces yo digo, bueno, a ver, yo pienso, ¿qué se me ocurre a mí? Y empiezo a discutir con el Señor, o con la iglesia, o cualquier otra cosa que el Señor nos diga. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, no sé, pues, el tema de la integridad del Señor, y el Señor sabe. Y entonces la familia tiene que ser una comunidad orando. Los esposos tienen que ser una comunidad orando. No puede ir ningún ser humano, pero más los esposos, porque tienen esa responsabilidad de la familia. Y todo lo tenemos que hacer con el Señor. Cada día uno termina y dice, a ver, he hecho todo según la voluntad de Dios. He amado como el Señor me ama. He perdonado como el Señor me perdona. Me he entregado al servicio de los demás, he sido egoísta, mezquina, he querido que las cosas sean como a mí me da la gana. Me examino al final del día. Si llego a la conclusión, Señor, no he seguido tu voluntad, te pido perdón. Señor, ten misericordia, porque si he
este fuera mi último día, yo sé que he desobedecido. No me voy a dormir sin pedirle perdón al Señor. Si al día siguiente abro los ojos, un nuevo día, Señor, hoy voy a corregir lo que ayer no pude hacer. Dame tu gracia, hago oración, termina el día nuevamente, me vuelvo a preguntar. Y eso lo tiene que hacer cada uno de ustedes, y lo tienen que hacer los esposos. Y tienen que saber que los son de Jesucristo, que el sacramento del matrimonio se está celebrando todos los días desde que se casaron. No es que fue un día en una parroquia donde estuvo la foto y el video, ahí empezó. Ustedes en su casa celebran el sacramento del matrimonio mañana, tarde y noche, las 24 horas del día y todos los días del año. Estén donde estén, están celebrando algo sagrado, están con el Señor. Pero si es que van sin el Señor al mundo, el mundo los va a devorar. O ustedes se van a volver fieras igual que el mundo. Y entonces se van a amargar, no van a poder crecer en el amor. Y sus hijos lo van a notar. Y entonces sus hijos van a decir, yo no me quiero casar. Eso es lo que está pasando. Pero si ustedes se dan cuenta que sus hijos son bendición de Dios, que sus hijos cuando son bautizados son santos, hacen la primera comunión, son santos, vienen a misa con ustedes, se confiesan, son santos y hacen oración con ellos, sus hijos los van a ayudar. Ustedes van a ir blindados en medio de esas fieras. Pero los padres no saben eso. Entonces dicen, los hijos son cargas, son pesados, mucho dinero. Porque todo lo vemos como lo ve el mundo. Estamos mundializados, necesitamos crecer en la fe. ¿Se entendió? ¿Qué otra pregunta? A ver, dice sexo. La pornografía. Ahora es muy fácil por todas partes pornografía. La pornografía altera centros neurológicos fundamentales, está conocido. Es como una droga, es como una adicción. Y claro, va a crear problemas a las personas, porque la pornografía justamente quiere exacerbar la cosificación, el uso carnal, no la integridad de la persona, sino simplemente el placer. Claro, el placer no es malo, pero esa forma de buscar el placer es como buscar una droga. También uno dice, oye, pero no hay gente que dice, todo lo que me gusta es pecado. No, el placer es para el bien. La pornografía es un veneno. Y ahora está muy accesible, varones y mujeres desde edades muy tempranas. Tienen que tener cuidado con sus hijos, porque claro, ustedes no confiesan, de repente no saben lo que está pasando con sus hijos, pero los jóvenes, incluso niños, consumen pornografía y también los esposos. ¿Alguien quería preguntar atrás? Miren, a ver, yo no entiendo lo que usted está diciendo, ¿ya? Vamos a comentar algo sobre eso. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los esposos? Sea el estado en que están y con el que empezaron. Pero si ustedes están aquí, es porque ustedes tienen algo de fe. Si no, no estarían aquí. Asumo eso. Pero ustedes tienen fe prepascual. Fe prepascual. ¿Qué es eso de la fe prepascual? La fe que tenían los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo.
Uno busca las cosas pasajeras, las cosas materiales y cree que el Señor no le importa lo que nos pasa ahora. Por eso los apóstoles abandonaron a Jesucristo. Solo María tiene fe pascual en el momento de la prueba. El mundo lo que ha hecho es que nuestra fe la ha mundanizado y en la práctica tenemos fe prepascual. Entonces no confiamos en el Señor. Creemos que el Señor se encargará de algunas cosas, era del pasado, ya no interesa ahora, que ya el mundo cambió. Quien dice esas cosas son personas de repente bautizadas, pero que allá en la práctica pueden incluso venir a misa de vez en cuando, pero ya no tienen una fe viva. Ya no buscan al Señor sobre todas las cosas, sino que el Señor es un complemento para que me ayuden a conseguir algunos bienes temporales. Esa es la mayor parte de las personas, como yo observo. Claro, yo no puedo saber qué hay en el corazón de cada persona, pero eso es lo que yo veo. Hace poco nada más una persona me decía, padrecito, un momentito, usted no sabe con quién está hablando, le decía algo parecido. Yo soy una persona que está aferrada al Señor. Mañana, tarde y noche estoy de grupo parroquial, voy aquí, voy allá, hago todo para el Señor. Le digo, sí, yo lo veo que usted hace mucho para el Señor, pero ¿sabe qué le falta a usted? Usted quiere que el Señor haga su voluntad. Usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que es fundamental. Y cuando yo sé quién es el Señor y es todopoderoso, yo no le tengo miedo a nada. Entonces los padres tienen que hacer oración por sus hijos. Tienen que saber, sea la edad que tengan, que van a recibir esa información porque eso está circulando por todas partes con la mayor indiscriminación. Y entonces, ustedes tienen que hablarles a sus hijos de que tienen que crecer en la fe. Especialmente, se tienen que dar cuenta, si ustedes los primeros 7 años de vida de sus hijos no se dieron cuenta que sus hijos eran santos y no supieron cuidar la santidad de sus hijos, tienen que pedir perdón por eso. Ya sus hijos han hecho la primera comunión, o están en edad de hacer la primera comunión, el Señor los va a volver a santificar. Pero ahora ellos ya están débiles, frágiles, ya no tienen una fe pascual, ahora tienen una fe prepascual, mundanizados. Entonces ustedes tienen que hacer oración por sus hijos, padre y madre, porque si no van a llegar a la edad de la confirmación y les van a decir, mira, te hago de favor la confirmación o no quiero hacer la confirmación. Van a entrar a la universidad y se van a volver ateos o van a decir que somos gnósticos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos la fe unos a otros y los padres se tienen que cuidar la fe unos a otros como esposos y se tienen que cuidar los dos la fe de sus hijos. Porque el único que puede cuidar a cualquier criatura humana en medio de estos lobos y estas fieras es el Señor. Puedes poner en cámara, puedes poner lo que quieras, en un instante la gente cae, pero el Señor sí los puede cuidar. Eso es fundamental. Claro, a la gente cree, no, pero ¿qué más? Justamente pues ya perdemos esa fe de saber que el Señor es nuestro pastor. Era el salmo del día de hoy, era la primera lectura del día de hoy. Es la lectura del Evangelio. Él viene tras la oveja perdida. ¿Quiénes somos la oveja perdida? Todos nosotros, toda la humanidad. Él nos viene a salvar. Nosotros tenemos que saber que el Señor quiere que nosotros participemos, ayudemos. Todos los errores que hemos podido tener antes, pedimos perdón, confesamos, empezamos de nuevo. Ustedes llegan a su casa y dicen, ¿saben qué? Tenemos que hacer un matrimonio sano. Para eso nos hemos casado. ¿Cuántos hijos? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a estudiar? Eso es añadidura. Primero busca al Señor. ¿Esa es nuestra fe o no? O yo estoy inventando. Nos hemos olvidado. No le creemos al Señor. Claro, ¿cómo vamos a poder ser testigos? A ver, ¿qué otra pregunta viene? Padre, sí, te escucho. Sí. Quedamos
mi hija mayor, pero he tenido menores por fertilidad asistida. Después de haber preocupado obviamente petición a Dios que no se podía lograr, hasta el punto de que ya recurrir a las cosas están hechas por la forma como dijo, ¿qué me queda a mí como Tiene padre? que hacer oración por tus hijos, has confesado, confiesa que piden al Señor. ¿Ustedes son de acá de esta parroquia? Sí, Ya, entonces hablen con el Padre, acá está el Padre. Y díganle, Señor, el Padre nace entre nosotros y nos ayuda. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, vamos a terminar con la oración porque si no el Padre nos apaga la luz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre